Hola, buenas tardes. Como sabéis, soy Emilio Blasco. Este es mi canal de preparador de opositores y vamos a empezar un bloque nuevo, en concreto dedicado a la preparación de las oposiciones para el grupo A2. Esto no implica que estos vídeos y estos exámenes no puedan ser estudiados ni usados por otras personas que se presenten a los niveles inferiores de C1 y C2. Yo os animo a que los estudiéis, porque no hay nada mejor que estudiar a un nivel superior para aprobar sobradamente una exigencia más baja, ¿vale? Entonces, en principio van para A2, pero insisto, pueden ser usados para otro tipo de opositores. Y en principio vamos a ver este vídeo sobre la Ley 39/2015. Como siempre, sabéis que en la parte de abajo, en los comentarios, tenéis un acceso directo a mi página web, a este artículo, eh, donde tenéis las preguntas y las respuestas que vamos a ver en este vídeo por escrito, con las justificaciones de los artículos y de la Ley 39/2015 perfectamente explicados. Como he dicho muchas veces, la importancia de estos vídeos y de estas preguntas que son exámenes reales, verdaderos, que han salido en convocatorias oficiales de oposiciones en distintos años, con lo cual nos estamos preparando para casos reales, que creo que es lo más importante y lo fundamental. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Va a ser un vídeo de una duración media. Voy a ir bastante despacio explicando los conceptos y espero que os sirva. ¿Vale? Vamos allá. La pregunta número uno, voy leyendo, dice, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a partir de ahora diré Ley 39/2015, señale la respuesta verdadera. El apartado A dice, contra el acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrán los recursos correspondientes. Aquí de este apartado A hay que decir que es falso, que eso está en el artículo 23 de la Ley 39/2015, que trata sobre la ampliación del plazo máximo para notificar y para resolver. Lo fundamental en este caso es saber que contra ese acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Aquí no me resisto ya a explicar un poco más de la ampliación de plazos. Ya sabéis que si la Administración nos da un plazo determinado, nosotros podemos pedir la ampliación de ese plazo solicitándolo por escrito a la Administración, y esa ampliación de plazo no puede superar nunca la mitad del plazo inicial. Dicho esto, en esta pregunta 1, apartado A, lo que nos dice es que si la Administración nos contesta, por ejemplo, y nos dice que no nos concede la ampliación del plazo, nosotros no podemos recurrir esa decisión, ¿vale? Es decir, que el acuerdo, ya sea a favor o en contra del interesado para la ampliación de plazos, no se puede recurrir, ¿vale? Artículo 23, 2.3 de la Ley 39/2015. Apartado A, falso. Apartado B, dice, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo
tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo. Esta es verdadera, el apartado B es verdadero. Y aquí os tenéis que ir al artículo 24, 2.4, apartado 2, que es el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Y hay que quedarse con estas dos ideas, que la estimación por silencio administrativo lo que hace es finalizar el procedimiento, porque te lo ha estimado la administración, y la desestimación lo que hace es permitir al interesado la interposición de los recursos administrativos que correspondan en cada caso. ¿Vale? Apartado C dice, en los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación estatal correspondiente. Esta es falsa por el final del párrafo. Dice, se ajustará a lo previsto en la legislación estatal correspondiente. Y evidentemente el artículo 15 de la Ley 39/2015, que trata sobre la lengua de los procedimientos, nos dice que en esos procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. Acordaros, en la legislación autonómica, no en la legislación estatal, que no tiene nada que decir en este ámbito. ¿Vale? Artículo 15. Lengua de los procedimientos. Y el último apartado, el apartado D de esta pregunta primera, dice, cuando un día fuese hábil en el municipio o en la comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Esta es falsa, claramente. En el artículo 30, que se llama cómputo de plazos, nos dice en su apartado 6, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Es decir, que en caso de discrepancia entre los días hábiles e inhábiles de donde vive el interesado y de la administración donde presenta la documentación correspondiente, en ese caso la administración toma una decisión salomónica y es decir, al final lo vamos a considerar inhábil, que no sea hábil, para evitar problemas. ¿Vale? Entonces, en caso de discrepancia, acordaros, la administración toma la decisión más ecuánime, que es si en un sitio, perdón, es hábil y en el otro no, pues se considera que no es hábil en todos y ya está. Bueno, pregunta 1, yo creo que queda bastante clara. El apartado A, el B, el C, perdón, y el D. Pregunta 2. Dice, de acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta. Apartado A. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa,
este apartado A es verdadero y está en el artículo 39, apartado primero. Lo vuelvo a leer. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan. Apartado B. Dice, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto al obligado. Esta es falsa, porque precisamente la ejecución subsidiaria, que está en el artículo 102 de esta ley, nos dice que se puede aplicar esta ejecución subsidiaria a aquellos actos que no son personalísimos y por tanto pueden ser realizados por un sujeto distinto al obligado. Entonces, acordaros, ¿vale? Ejecución subsidiaria se puede llevar a cabo, ¿vale? Para actos que no sean personalísimos. ¿De acuerdo? Apartado C. Dice, en todo caso, se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Esta es falsa porque la ley lo que nos dice es que precisamente en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que vayan acompañadas de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Y va más allá y dice, las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques, que es el ejemplo que nos pone aquí en el apartado C, no se van a poder eh, efectuar esas notificaciones por medios electrónicos. ¿De acuerdo? Y el último apartado de la pregunta 2, el apartado D, dice, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, de si cabe recurso, ¿vale? Ante qué órgano se puede interponer ese recurso, el plazo, etcétera, etcétera. Todo el párrafo está bien, pero el plazo está mal, porque en el artículo 40, apartado 2, que lo podéis ver, que se llama notificación, nos dice que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días. Acordaros, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Y aquí en el examen nos ponen 15 días para equivocarnos, con lo cual sería falso. ¿Vale? Ir con mucho cuidado con los plazos, porque suelen cambiarlos precisamente para que caigáis y os equivoquéis. ¿Vale? Pregunta 3. Dice, de acuerdo con la ley 39/2015, señale la respuesta falsa. Cuidado que aquí nos piden la falsa. Apartado A, dice, serán motivados con su cinta quiere decir con mucha, con una referencia total de los hechos y fundamentos de derecho, los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Es decir,
Nos está diciendo que la Administración tendrá que detallar los hechos y los fundamentos de derecho, ¿vale? Motivarlo de aquellos actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Esta es verdadera, ¿vale? Está en el artículo 35, apartado primero, ¿vale? El punto F de Francia. ¿Vale? Luego, vuelvo a repetir, serán motivados, estamos hablando de los actos administrativos, serán motivados, ¿vale? Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos administrativos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Apartado B, que es la falsa, dice, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento de la Administración en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Aquí han tenido bastante mala fe, está todo bien, excepto el final, porque dice desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Y es en procedimientos iniciados de oficio. Artículo 35, apartado 1, apartado G. ¿Vale? Apartado C dice, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, verdadero. Y el apartado D dice, serán motivados, lo mismo, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Verdadero. ¿Vale? Entonces, esta pregunta 3 va sobre la motivación de los actos administrativos. Yo he explicado en muchísimos vídeos que la administración, casi el 99% de las cosas, por no decir el 100%, las motiva absolutamente todas. Y en este caso, en este artículo nos especifica aquellos casos que serán motivados. Y repito, en los casos en que rechacen pruebas propuestas por los interesados, en los casos, ¿vale?, en los cuales limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, ¿vale? En los casos que la Administración se separe de criterios que se han seguido en otras situaciones similares y por tanto llama la atención y de ahí la exigencia de una motivación mayor si cabe en estos casos. ¿Vale? Artículo 35, 35 de la Ley 39/2015. Pregunta 4. De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta verdadera. Estaba sobre nulidad y anulabilidad, que hay un vídeo que hice yo concreto solamente de estos dos conceptos, qué es la nulidad y qué es la anulabilidad, porque sale muchísimas veces en todos los niveles de la oposición, en casi todos los exámenes. 4, apartado A, dice, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
sólo implicará la nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Esta es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque realmente es la definición que aparece en el artículo 48, pero no para la nulidad, como nos dice ahí, sino para la anulabilidad. Por eso os dije que os estudiéis muy bien los casos en que existe nulidad y los casos en los que existe anulabilidad, porque en el tipo test lo que hacen es los mezclan para tratar de confundir, de causar confusión. Entonces, en este caso, la respuesta verdadera diría la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad, repito, la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o del plazo. ¿De acuerdo? Apartado B. Dice, la administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. Falso, porque la administración no puede convalidar los actos nulos. Los actos nulos, ya hemos dicho muchas veces que al final, cuando se declara su nulidad, es como si no hubieran existido, desaparecen del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Entonces, la administración podrá convalidar, nos dice el artículo 52, podrá convalidar los actos anulables, solucionando los problemas, los vicios que tienen de que adolezca, pero no los nulos. Apartado C. La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Esta es falsa, porque el artículo 49 de la ley 39/2015, que es la que estamos viendo, nos pone cuáles son los límites a la extensión de la nulidad y de la anulabilidad de los actos administrativos. Y nos dice, y lo leo textual, en su apartado primero, artículo 49, dice, la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos, la de los actos administrativos posteriores en el procedimiento administrativo que sean independientes del primero. ¿Por qué? Pues porque si son independientes no tiene sentido ni que los anulemos ni que dejemos el procedimiento administrativo sin funcionamiento, porque son independientes. ¿Vale? Y el último apartado, que es el verdadero, hemos visto los tres primeros que son falsos, pues el apartado D de Dinamarca es falso, es verdadero, perdón, los tres primeros son falsos y este es verdadero. Dice, son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas dictados, son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Y esto simplemente es el artículo 47, nulidad de pleno derecho, que nos enumera
cuáles son los casos de actos nulos de pleno derecho. Y entonces, en el apartado E de España, nos pone eso, que aquellos actos que se dicten prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido o de las normas que contienen la voluntad de los órganos colegiados, pues que son, como no puede ser de otra forma, totalmente nulos de pleno derecho. Pregunta 5. Dice, de acuerdo con la ley 39/2015, señale la respuesta verdadera. Apartado A dice, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación procederá el recurso correspondiente. Esta es falsa otra vez por el final. Fijaros que ponen todo el párrafo bien y al final ponen la coletilla que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque precisamente contra ese acuerdo de acumulación no procede ningún tipo de recurso. Es decir, que nos está diciendo que el órgano administrativo que inicia o tramita un procedimiento podrá disponer de oficio o a instancia del interesado que se acumule este procedimiento a otros procedimientos que sean similares, siempre que el órgano administrativo que tiene que tramitar y resolver el procedimiento sea él mismo. Pero diga lo que diga la administración respecto a esa posibilidad de acumulación de procedimientos administrativos, de acumulaciones de unir varios procedimientos similares, los interesados, nosotros no podemos recurrir el dictamen de la administración. Artículo 57, acumulación. Apartado B. Dice, los interesados en un procedimiento administrativo tienen el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Esta es verdadera, ¿vale? Esta es verdadera, ¿vale? Esta es verdadera. ¿Y dónde está? Pues en el artículo 53, apartado 1, apartado B de Barcelona, donde dice derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Es decir, nosotros como interesados en un procedimiento administrativo sí que podemos identificar al personal y a las autoridades de la administración pública bajo cuya responsabilidad, se tramiten los procedimientos en los cuales nosotros somos interesados. ¿Vale? Y luego las dos últimas de esta última pregunta, que es la 5, el apartado C y el apartado D, también son falsas y vamos a justificar por qué. Lo importante aquí son las justificaciones, que entendáis las justificaciones, que entendáis la ley, que os suene la ley. ¿Vale? Luego, eso va a variar, evidentemente. Apartado C dice, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, por culpa del interesado, la Administración le advertirá
al interesado que transcurridos, que pasados 6 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido ese plazo, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, las administraciones acordarán el archivo de las actuaciones notificando dicho archivo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad del procedimiento, procederán los recursos pertinentes. Y me preguntaréis, Emilio, ¿por qué es falsa? Pues es falsa porque pone transcurridos 6 meses. Y la ley, en su artículo 95, que trata sobre la caducidad y habla de los requisitos y de los efectos de la caducidad, dice claramente que son 3 meses. Dice que en los procedimientos iniciados en solicitud del interesado, cuando se produzca la paralización por culpa del mismo, la Administración le advertirá, oiga, señor interesado, si usted en 3 meses no dice nada, se producirá la caducidad del procedimiento. Pues en el examen han puesto 6 meses. Lo mismo, cambian el plazo, lo que os he dicho antes, para generar confusión. ¿Vale? Con lo cual es falso, pero lo importante es que sepáis el artículo 95, que son 3 meses. 3 meses para declarar la caducidad del procedimiento. Y el apartado D de Dinamarca, el último, dice, el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio o a solicitud del interesado en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Y esta también es falsa. Principio de celeridad, ¿qué quiere decir? Pues que la administración lo que quiere es agilizar los trámites, que se haga de una forma más rápida el procedimiento administrativo. Eso es celeridad. ¿Y por qué es falsa? Porque nos dice el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio o a solicitud del interesado. Y no se puede solicitar a petición del interesado, solamente de oficio. Es decir, que nosotros como interesados no podemos decir a la administración, vaya usted más rápido. No podemos. Lo podemos desear, pero no se lo podemos exigir. Esto está en el artículo 71, que se llama impulso. Y en su apartado primero dice, el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Artículo 71, 71. Bueno, con esto terminamos este vídeo. Los que ya sois usuarios de este canal de preparador de opositores, sabéis que el formato son 10 preguntas. En este caso del grupo A2 vamos a ver en cada vídeo solamente 5 preguntas. Debido a su extensión, pues tardo bastante más en explicarlas, en leerlas, y para no hacer vídeos tan largos, pues ahora en este grupo vamos a adoptar el formato de 5 preguntas tipo test, ¿vale? De los exámenes de convocatorias oficiales de la oposición. Bueno, nada más queda que agradeceros vuestra confianza, que me sigáis en YouTube, que os guste el canal, que os ayude a preparar vuestras oposiciones. Cualquier duda, yo encantado de ayudaros. Cualquier sugerencia de un tema específico de la oposición que queráis que desarrolle, por supuesto, también encantado de hacerlo. Y nada más que daros mucho ánimo
Un abrazo muy fuerte a todos y a todas, sobre todo a aquellas personas, como siempre digo, más mayores que están preparando oposiciones, ¿vale? Y bueno, que tengáis muchísima suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes.